noches. No lo sé, pero pudiera ser que esta sea la última ocasión en que tenga yo oportunidad de platicar con el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Como consejero presidente, espero, Carlos. Como consejero presidente. Y con el consejero Ciro Murayama. Carlos, qué gusto. Estoy con quienes a los ojos de lo que yo llamo el cuatroteísmo encarnan todos los males de la democracia en México, pero que en abril, que ya mero llega, dejarán los cargos y pasarán, más bien regresarán, entiendo, a sus actividades académicas. ¿Estoy bien? Así es, en la Universidad Nacional Autónoma de México, Carlos. Gracias por estar aquí, Lorenzo, Ciro. Gracias a ti. Qué gusto. Acaban ustedes de publicar La democracia no se toca, que es un libro corto con algunas ilustraciones para hacer comprensible o más comprensible lo que ustedes quieren decir y pues de alguna manera aprovechan o se fusilan la consigna del 13 de noviembre de la marcha, al INE no se toca, pero creo que al INE no solo se le ha tocado, sino que se ha manoseado cuando menos desde el punto de vista legal. ¿O tú cómo lo ves, Lorenzo Córdoba? Bueno, creo que se está intentando y hay toda una operación legislativa que ocurrió de manera muy precipitada. De hecho, es público y notorio que los diputados que votaron este conjunto de reformas legales, una vez que la iniciativa de reforma constitucional del presidente no contó con los votos suficientes, se sabe que ni siquiera la leyeron, la aprobaron en un par de horas desde que se presentó hasta que se votó en la Cámara Baja. Después el Senado también la aprobó. Y todavía no se publica porque hay una disputa sobre un artículo, un par de artículos respecto a lo que se conoce como cláusula de vida eterna, es decir, la transferencia de votos que se pretendía que el partido mayoritario hiciera en favor de los partidos que iban en coalición con él y que, como es público también, el propio presidente desestimó. Así que... Estamos hablando de lo que le llamaban el Plan B. Exactamente. Que cobró forma en las leyes secundarias para que pues opere, me imagino, desde la próxima elección en el Estado de México y en Coahuila. No, pretenden que opere en la elección del 24. Todavía Coahuila y el Estado de México se dejan a salvo. Pero es un conjunto de reformas que mutilan al INE, que desmantelan la capacidad operativa. Lo despedazan. Y que ponen en riesgo por primera vez en 30 años que haya elecciones como las conocemos. Estoy hablando no de la posibilidad de que la gente salga y vote, sino que salga y vote con la certeza, la claridad, la transparencia, las reglas ciertas que hoy se tienen de que su voto va a contar y va a ser bien contado. Se pone en riesgo la posibilidad de que haya todas las casillas instaladas, como ha venido ocurriendo, que se instalen en donde deben estar instaladas, que se integren por los ciudadanos debidamente sorteados y capacitados que la ley mandata, y en consecuencia se pone también en riesgo que los votos se cuenten debidamente, es decir, se pone en riesgo eso que ya no era un problema. ¿Cómo se hacían las elecciones? Pero si la iniciativa de reforma constitucional era, pues pienso yo, la muerte virtual del INE, ¿cómo qué puede ser este Plan B que ya se legisló, Ciro? Mira, Carlos, en efecto, lo que el presidente planteó originalmente era desaparecer al INE, era quitarle el padrón electoral, era un salto muy irresponsable en la Constitución, y la ciudadanía con la marcha, no solo en la Ciudad de México, sino en prácticamente todas las ciudades importantes del país, del 13 de noviembre, en buena medida conjuró
ese peligro de un cambio constitucional. Y esa es una buena noticia. La mala noticia es que inmediatamente después propusieron un plan B que desde las leyes secundarias pone en riesgo la operación de las elecciones, en buena medida contraviniendo lo que mandata la Constitución. Y esto es lo que va a permitir que una vez que se apruebe el plan B, que les falta el último tramo legislativo, se pueda acudir a la Suprema Corte y al Tribunal Electoral, porque tiene una serie de, déjame decirlo así, explosivos contra los pilares de las elecciones auténticas que nos hemos dado los mexicanos. De hecho, creo que si la reforma constitucional prácticamente mataba al INE, esto lo deja mutilado, ¿no? Totalmente. Destazado. Mira, el INE, ¿cómo es que consigue trabajar en todo el país y que incluso ahí donde no entran otras agencias del Estado mexicano, cada domingo que hay elecciones, la gente cerca de su casa encuentra una casilla instalada por sus vecinos donde vota en secreto y libertad? La noche opera el programa de resultados electorales preliminares, el PREP, hay conteos rápidos y nos vamos a dormir sabiendo quién ganó una elección. Pues eso se debe a una estructura de profesionales que trabajan en el INE y saben que la estabilidad en su empleo no se debe al gobierno ni a quien gane la elección. Es gente que sabe hacer votaciones, llueve, truene, relampaguee, haya inseguridad pública, haya conflictividad social, y trabajamos en 300 juntas ejecutivas distritales en el país. La reforma del Plan B desaparece, no solo mutila, desaparece, dinamita esas 300 juntas distritales, esos 300 equipos de trabajo que están integrados por 5 profesionales del INE, y entonces pues no vamos a poder hacer el trabajo. Ese es el gran riesgo. No van a poder hacer el trabajo, pero estando en esto de una resolución definitiva por parte del Congreso, eliminando esa parte de la vida eterna, de darle a los chiquilines, que es una cosa menor pensando en la gravedad, ¿eh? Sí, pero en medio de esto, ustedes sacan la democracia no se toca. Básicamente, ¿en qué consiste este libro, Lorenzo? Mira, Carlos, es un libro que pretende ser, y así fue pensado, como un manual para entender y defender la democracia, bajo una premisa. Hay que entender cómo es que funcionan las elecciones democráticas en nuestro país, porque la gente normalmente, cuando uno piensa en elecciones, pues se imagina justamente cómo funcionan las casillas. Sí. Pero no todos saben todo lo que hay detrás de ese trabajo de profesionales, ese trabajo riguroso, descrito por la ley, y que, digamos, es posible gracias a la confianza que el INE logra generar con las y los ciudadanos, que son los verdaderos autores de las elecciones, ¿no? Los que montan las casillas, cuentan los votos. Tuve aquí, perdón que te interrumpa, en la segunda semana de enero, a vocales del INE que explicaron en detalle todo lo que, digamos, tiene que trabajarse, no el día de la elección, sino durante todo el año. Son prácticas, para armar una elección, el INE trabaja prácticamente todo el año previo, construyendo las condiciones para que la elección, el domingo de la votación, se lleve a cabo. ¿Y desde antes? ¿Actualizando el padrón? Hay tareas que son permanentes. Entonces, este libro busca explicarle a los ciudadanos no solamente cómo llegamos a tener el sistema electoral que hoy tenemos, que es un sistema fuerte, robusto, confiable, sino también todas esas operaciones, todos esos procesos que permiten que tengamos elecciones ciertas. ¿Y se puede acceder a él por vía electrónica? Sí, también está disponible en vía electrónica en la editorial Planeta, pero este libro busca, insisto, explicar para poder comprender y por ende defender a la democracia. Es un libro que no se hizo en contra del Plan B. Esto quiere decir que tenemos que ser claros, lo escribimos desde antes, pero viene muy a cuento en un contexto en que este plan prácticamente desmantela lo que aquí explicamos, que funciona y funciona bien. Lo que decía Ciro es bien interesante. Te pongo un ejemplo, un dato para ilustrar lo del Plan B, que es justamente
lo que impediría que siguiéramos teniendo elecciones confiables como hasta ahora. El servicio profesional electoral, ese conjunto de profesionales que entraron con concurso, que están plenamente capacitados permanentemente, como los compañeros nuestros que entrevistaste, hoy son 2.600 en todo el país. La reforma busca desaparecer el 85% de esas plazas. Es decir, es una reforma que manda a sus casas a quienes saben hacer elecciones y pone en consecuencia en riesgo el futuro de las mismas. Y además pasando por encima de lo que es el servicio, yo diría, profesional de carrera. Claro, claro. Con servidores públicos de probada eficiencia y eficacia en su trabajo. Pero, Ciro, ¿cuáles son, para hablar solo de 3 de esas bombas de tiempo que has mencionado que tiene lo aprobado en las leyes secundarias? Y que nada más enunciadas porque nos queda un minuto. Pones en riesgo la actualización del padrón electoral. Sin padrón electoral confiable no hay elección confiable. 2, pones en riesgo la instalación de casillas, que es donde la gente vota. Y 3, pones en riesgo un pulcro conteo de los votos. Ya con eso se acabaron las elecciones. Pues si les parece bien, yo les pido que permanezcan acá porque vamos a seguir exprimiendo pues esto que parece ser un ácido limón en la herida que trae encima el Instituto Nacional Electoral. ¿Aguantamos aquí? Claro, Con gusto. Muchas gracias, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, muchas gracias a ustedes y hasta mañana.